por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz. Muy buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, Haciendo Memoria. Este programa también se puede escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn o por www.radios.com.uy. Nuestro correo es crisolhaciendomemoria@gmail.com y el celular de nuestra audición para que nos envíen comentarios, opiniones es el 091 028 578. Por WhatsApp pueden mandarnos información, todo lo relativo al tema de derechos humanos. Bueno, estamos en nuestro segundo programa del año. Sigue sin haber noticias del CIAP ni del Comando Barnés, nada de eso, no pasa nada. Buenos días, compañeras y compañeros. Sí, seguimos en la misma con el GIAS, con el Comando Barnés, con Ferro. Lo que sí apareció fue Miguel Sofía. Sí, lo tienen a Miguel Sofía ahí en la jefatura. Estamos también con Felipe y con Sofía. Muy buenos días. Y bueno, y Sofía saluda de lejos también. Y estamos acá también con un compañero que vino a acompañarnos. Y vamos a continuar con la programación ese que nos planteamos de el arte canero, que ya habíamos iniciado charlando con Alfredo Soberá, sí. Y tenemos como invitado hoy a Miguel Ángel El Cristo Olivera. Miguel Ángel Olivera, más conocido por El Cristo, a todos los compañeros. Bienvenido, Miguel. Bienvenido, Cristo. Gracias, un gusto estar entre ustedes. Bueno, sin duda, antes de entrar un poco al tema arte canero, una noticia un poco ha sido lo de Miguel Sofía, viejo integrante del Escuadrón de la Muerte de este país, escuadrón que hemos tratado ya el año pasado en varias audiciones, pero conviene remarcar algunas cosas de vuelta, ¿no? Está imputado por acusado, que participó directamente, está comprobado, en la desaparición de Castañeto y los asesinatos de Ramos Filippini, Ibero Gutiérrez, y también vinculado a la desaparición de Abel Ayala, primer desaparecido en nuestro país en 1971, ¿no? Por eso recordemos que Ramos Filippini fue asesinado el 31 de julio de 1971, Castañeto desapareció el 17 de agosto del 71, Ibero Gutiérrez el 28 de febrero del 72. Digo la fecha para remarcar cuando se habla que se atentó contra la democracia, que la izquierda atentó contra el gobierno constituido legalmente y electo, ¿no? Acá el Escuadrón de la Muerte, con miembros de los gobiernos, estaba actuando en ese periodo, ¿no? Y la desaparición de Ayala, que es anterior, ¿no? Sí, debemos recordar que el Escuadrón de la Muerte era una organización parapolicial o paramilitar, ¿no? Sí, con miembros de policía. Entonces estaba integrada por civiles y por policías y militares. Sí, dimos una lista de otra vez con Pedro Crozas Cuevas, Miguel Sofía, el coronel Pan Walter Machado, el capitán de corbeta Ernesto Morto Benvenuto, el inspector Pedro Fleitas, el inspector Jorge Grau Saint Laurent, Víctor Castiglioni de Inteligencia y Enlace, el subcomisario, el comisario Hugo Campos Armida, José Pedro Macchi, Washington Grignoli, el subcomisario Raúl La Paz, el subcomisario Oscar de Lega, Acosta y Lara como uno de los creadores de ese escuadrón, Hernán Silvera Techera, Talinao Lamelsa, Oscar Rodao, así una larga lista de integrantes de ese Escuadrón de la Muerte. Y hoy Miguel Sofía
está detenido, veamos qué pasa, veamos con la justicia uruguaya, esta justicia a la cual uno ya le ha perdido un poco la confianza que pueda avanzar, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Pero bueno, está ahí, está a disposición de la jueza Fátima Canesa, y bueno, las acusaciones que pesan sobre Sofía, como decías vos, son bastante contundentes, ¿no? Pero bueno, no sabemos cómo va a seguir. Ya el abogado defensor presentó el recurso de inconstitucionalidad, así que veremos después cómo sigue. Por el momento la jueza decretó que siga en prisión hasta que se pronuncie la Suprema Corte, pero el abogado ya avisó que va a pedir una prisión domiciliaria porque su defendido está muy enfermo, y bueno, le faltó decir que está viejito, pero dijo que estaba muy mal, que tenía muchas enfermedades. No olvidemos cuando ese asesino integraba la JUP, integró el Escuadrón de la Muerte, era un joven veinteañero, sí. Y secuestraron a Castañeto, que también tenía esa edad más o menos, Ibero Gutiérrez, que tenía 22 años cuando lo asesinan. A Castañeto lo secuestraron el 17 de agosto en Valle Ordóñez y Avenida Italia. Fue la última vez que se lo vio. Era estudiante de medicina, estudiante de agronomía. El estudiante de medicina era Abel Ayala, que trabajaba también en sanidad policial, ¿no? Un estudiante que estaba en tercer año de medicina. Así que Miguel, ¿nos podés contar algo un poco de eso antes de entrar al tema tuyo? De entrar a tu tema. Que viviste de cerca muchas de esas cosas, ¿no? Sí, la época era esa. Los grupos ultraderechistas de Montevideo comenzaron a aparecer después de la Revolución Cubana. Esta gente que posteriormente integra el Escuadrón de la Muerte, muchos de ellos provienen de esos grupos que por 58, 59, 60, era el FEDAN, era Montonera, era el MEDL, y ahí viene Sofía, y ahí viene la JUP. Eran grupos ultranacionalistas, neonazis, que pasaron a la acción, empezando con marcar con esvásticas a estudiantes que ellos consideraban militantes de izquierda en los gremios estudiantiles, ¿no? El caso de Soledad Barré. Esta gente viene de ese tronco, que era bipartidario, eran blancos y colorados, que se unían en su lucha anticomunista, que la llevaron a la acción directa, el atentado contra las personas que según ellos encarnaban el comunismo activo en el movimiento estudiantil. Ese es como el origen del escuadrón, que después toma los modelos guatemaltecos de comandos de la muerte para matar por otras vías no legales de una supuesta democracia a los destacados activistas de izquierda. Sí, estaba viendo que Castañeto tenía 17 años cuando lo secuestran y lo asesinan, ¿no? Jóvenes estudiantes, porque tuvieron en cuenta de esa época, ¿no? El mismo Ramos Filippini era estudiante también, todos jóvenes estudiantes y trabajadores, muchos de ellos, ¿no? Esperemos a ver qué pasa con nuestra justicia. Una Suprema Corte que está siempre volcada a que los delitos se prescribieron. Si ven esos delitos de desaparición forzada es imprescriptible, un delito de lesa humanidad, la desaparición sigue, hasta el momento sigue desaparecido, mientras no aparezca un cuerpo sigue siendo un desaparecido, se sigue cometiendo ese delito el día de hoy, ¿no? No vamos a ir, no pueden decir que eso prescribió porque no prescribió, ¿no? Aunque hay una mayoría que sostiene lo que fue la muralla de Río Alpino con Elena
Elena Martínez al frente de la Corte de Justicia, con un Chediak, con un Tosi ahora también, con Turel, conforme una mayoría que están negando lo que son los delitos de lesa humanidad, ¿no? Esperemos a ver qué pasa con el juez, con la jueza, con Fanny Canessa, que está teniendo el caso. Bien, y también un apunte, ¿no? Que obviamente lo más importante son los delitos de lesa humanidad que cometió este sujeto, pero también es uno de los que se enriqueció gracias a la dictadura, ¿no? Que le entregó la emisora de Plata, y después él funda el Grupo de Plata de medios de comunicación, sí. ¿No? Es otro de los delitos quizás, y de cómo sirvió para algunos también que son ricos hoy, gracias a eso, ¿no? Sí. Claro. Además, lamentablemente, la prensa no dice el delincuente o el imputado o el no sé qué, dice el empresario. Sí. El empresario. Los delitos económicos no han sido tratados nunca en este país, ¿no? De lo que fueron los delitos económicos de la dictadura, ¿no? Hace falta que, digamos, que se entre a investigar lo que son lo que fueron los robos, todo que cometió la dictadura, ¿no? Sí, incluso yo en experiencias que he tenido de recorrer lugares donde se presume que hubo enterramientos o donde se tuvo secuestrado a los compañeros, para descartar algunos lugares que podrían ser de enterramientos, a mí personalmente me han planteado como la empresa tal que es muy prestigiosa, y las empresas estaban prendidas, las de ingeniería civil estaban prendidas a eso, y se plantean como válido que por ser una empresa buena desde el punto de vista de la construcción, pueda no tener que ver con los delitos. Sí, dejemos a los pobres viejitos tranquilos, ¿no? Exacto. Por suerte en Argentina ahora hubo esos procesamientos a los de la Ford, ¿no? Sí. Que se vincula al final un grupo económico con lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y acá también, cuando decimos que la dictadura le hizo un daño a la gran mayoría de la sociedad, hubo un pequeño núcleo que se benefició, se enriquecieron también con eso, ¿no? Y Miguel Sofía es uno de ellos, que terminó con todo un grupo de radios muy grande por todo el país, y hoy está en manos de sus hijos todo eso, ¿no? O sea, la familia esa se enriqueció gracias a lo que fue la dictadura, ¿no? Al robo directamente, ¿no? Bueno, pero hoy el tema de hoy era el arte canero, ¿no? Que ya nos había hecho una introducción Alfredo Sogará, y uno de los que teníamos pendiente entrar ya era con Miguel Ángel El Cristo Olivera, conocido ya poeta de las primeras épocas de Cana. Bueno, Miguel, contanos un poco cuál ha sido tu recorrido sobre este tema, ¿no? Bien, soy casi un poeta de 100 años, por lo tanto tengo un pasado largo. Un siglo casi, Miguel. Mi primera prisión política fue en el año 70, y yo venía publicando desde el año 63. Por lo tanto, cuando caigo en Cana tengo una vasta experiencia de varios años de ejercicio de la profesión, digamos, y fue toda una nueva experiencia afrontar un lugar constreñido, controlado, vigilado. Entonces, cómo adaptar la creación a ese tipo de límites que te imponían los reglamentos, las autoridades, la cárcel en realidad, ¿no? Se pudo, siempre se puede. Las cárceles siempre son vulnerables para determinadas cosas en favor del prisionero, si el prisionero puede y sabe encarar su cana de manera productiva, activa y ejecutiva.
hemos salvado mucho material, hemos perdido mucho también, material escrito dentro de las cárceles. Eso le ha pasado a todo el mundo que escribió dentro de una cárcel. Pierde el material, no lo recupera, se lo requisan, se lo destruyen. Pero hay palomas que salen por las ventanas ocultas y secretas de las cárceles y llegan a destino, ¿no? Y de esas palomas hay ejemplos muy ricos, muy valiosos, en todas las experiencias en el mundo de personas prisioneras, ¿no? Se ha logrado siempre salir hacia el aire, volar y llegar. En el caso uruguayo también. Quizá en la primera cárcel política, que fue en los 60, antes de la dictadura, en el Pachecato, en los primeros compañeros que van cayendo al comienzo de la década del 60, esa experiencia de creación carcelaria no estaba tan desarrollada como lo estuvo después, ¿no? ¿No estaba bien vista? En realidad había una dificultad, es decir, en general el militante de izquierda radical, que constituía un poco la población reclusa de la época, y no mirábamos con buenos ojos a los intelectuales, entre comillas, del país, ¿no? Sin embargo, nos nutríamos de su elaboración. El intelectual elabora filosofía, sociología, lo aplica a la transformación social. Eso lo sabíamos. Pero el creador del arte puro, el lirismo, digamos, no estaba bien visto entre los duros y los puros militantes de izquierda, ¿no? De manera que yo también tuve ahí una tarea difícil de sensibilizar a los compañeros en tanto demostrarles y hacerles entender convencerlos de la importancia de la creación poética, por ejemplo, a favor de una causa. Era la época del panfleto, era la época que la creación literaria en los jóvenes de izquierda estaba vinculada a la causa revolucionaria, a la causa política de transformación social, y por lo tanto nuestras obras estaban siempre apuntando hacia esa causa, y así como creábamos, también panfleteábamos. Y era el momento, y era el deber de la literatura del momento, y era el deber de la poesía del momento. Afortunadamente tuvimos la temprana visita de un poeta que surge en una prisión muy difícil como fue la de España. Llega Marcos Sana a Montevideo, se queda unos días, año 63, los pocos jóvenes poetas activos de la época, nos vinculamos con él, lo tuvimos entre nosotros, nos dio una serie de mensajes de cómo era la cárcel para un poeta, cómo era la poesía en la cárcel, y eso nos sirvió a varios de nosotros que después sufrimos cárcel para encauzar no solo nuestra poesía, sino nuestra metodología de salvar material. Eso fue muy importante. Hay un fenómeno, a lo que decía Valdemar, me preguntaba que era difícil ser escritor en esa época dentro de una izquierda radical. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad
no dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Así se fue el lucero a su libertad y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar, 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 de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Bueno, acá estamos volviendo al segundo bloque de nuestro programa con nuestro invitado y estábamos compartiendo un poco la música de Susana Baca, que ella es una artista peruana que hace mucho tiempo se ha dedicado a hacer su arte y a transmitir el arte de otros también. Ella hace muchas versiones de otros folcloristas latinoamericanos. Esta canción se llama El Surco, está en internet, en YouTube, para todos los que quieran seguir oyendo su música. Y nos pareció como una buena oportunidad de compartir un poco esto del arte y de cómo el artista hace para crear y para trabajar con cosas que crean otros, ¿verdad? En esta como charla que estamos teniendo con el compañero Miguel y quizás podríamos volver a que se estaba poniendo muy interesante todo lo que nos empezaba a contar de esta metodología de crear y metodología de salvar lo que se crea, que me pareció súper interesante esto último que estaba hablando, ¿no? De cómo el creador también tiene que ser inteligente para preservar lo que crea. Así que volvemos. Quería pasar una información antes, es que el sábado 19 se va a hacer una especie de memorial en San Javier en homenaje a Carlos Jacina, que está en el expediente de Roslik. Era un colono que lo metieron en cana y luego se le quedaron con los milicos con el predio, ¿no? El sábado 19 ya la Comisión Nacional Honoraria de Sitio de Memoria también aprobó la colocación de una placa que va a ser más adelante. No llegamos para esa fecha con la placa, pero sí será al mediodía en Puerto Viejo, a 4 kilómetros al norte de San Javier. Bueno, continuamos con Miguel, que estaba entrando a Punta Carreta. Estaba entrando, no era el shopping. No el shopping exactamente, sino el penal de Punta Carreta, ¿no? Era mayo del 70 y el país ardía. Sí. Había ya unos 200 compañeros presos en el penal.
Y desde el punto de vista de la poesía y del creador que llega, el poetita llega ahí al penal, era la desolación de la poesía, no había nada. Lo primero que averiguo, bueno, ¿qué hay de poesía? Bueno, había un libro de Blas de Otero, muy importante. Y poca cosa más, había Machado, ¿viste? Alguna cosa así. Pero estaba Nassim Hikmet, bueno, que trata, poeta importante que ha tratado el tema carcelario, ¿no? Recuerdo una carta poema de él que decía: cuando vengas a la visita, tráeme un par de calzoncillos largos, porque aún sufro de aquel reuma en la pierna. Y recuerda que la mujer de un preso no debe tener malos pensamientos. Averiguo cuál era el estado de la literatura en el penal. Se leía mucho, como todo preso sabemos que se lee. El promedio en el penal de Libertad era un libro por día. Un libro por día, era impresionante. Pero bueno, había 2 revistas que circulaban dentro de Punta Carreta. 2 revistas de un solo ejemplar o de 2, ¿viste? Artesanales. Una la sacaba Ñato Huidobro, que era política netamente, que se llamaba Línea Bestia. Línea Bestia. Y la otra era de humor, que la sacaba Jesús Rodríguez, que se llamaba Recortes. Bueno, eso es lo que había, literatura circulante dentro del penal. Bien, rápidamente, al poco tiempo, yo ya tenía editando una revista desde la 248 que se llamó La Capucha, y ahí ya empecé a meter poesía. Pero averiguo, y acá viene un dato interesante, qué se había hecho en materia de poesía carcelaria en el penal. No se había hecho nada, según me dicen, hablo con todos los compañeros, pero ¿qué había ocurrido? Ya había pasado Ibero Gutiérrez por el penal. Ibero se va en marzo, yo llego en mayo. Claro. Y nadie tenía noticia de su creación. No dejó nada, se llevó todo, por suerte, todo lo que escribió, y se pudo salvar. Hoy está publicado. Sí. Pero no se lo dejó a nadie, ni lo compartió con nadie. No. Este es compañero de celda de Ramos Filippini, justamente. Claro. Y yo hablé con Ramos, como hablé con otros compañeros, y le pregunté antecedentes de poesía carcelaria, y había sido el compañero 3 meses de Ibero. Sí. Y sin embargo no dejó ese rastro, ¿no? Entonces se considera de que yo introduzco la poesía en el penal de Punta Carreta y entre los presos políticos, pero en realidad, si lo miramos de otra manera, y a fuer de justicieros, fue Ibero. Digo, Ibero creó dentro, si bien no la difundió, claro, fue el primero que hace poesía. Pero yo sospecho hasta hoy que todo compañero hizo poesía en sus cartitas. Claro. Yo creo que la correspondencia carcelaria algún día va a ser género literario, porque la verdad que se merece ser estudiada como tal. Había que ingeniarse para escribir después en Libertad 25 renglones. 25 renglones durante 12 años. Se agotan los temas, ¿no? Y hasta el idioma se agota. Sí, todo. Y zafar la censura. Sí, además te autocensurabas. Sin duda. Sin embargo, la censura en el penal de Punta Carretas prácticamente no existió en materia de perseguir los materiales literarios. Perseguían los materiales políticos. Pero yo caigo con un poema manuscrito de un compañero de afuera, de poeta, que me lo había entregado manuscrito porque lo había escrito recién, y hago un collage con ese poema, lo pego en la puerta de la celda, y cuando me fui en libertad me lo llevé, nunca me lo tocaron, me dijeron, venían las requisas, me decían las autoridades, sáquelo usted. Los tipos no lo sacaban. Y el poema empezaba diciendo: muchacha de la risa fresca, tú tirarás la bomba. Eran los poemas de la época. Era de Roberto Bianchi, del Beto, gran poeta. Y que bueno, por suerte ese poema me acompañó toda la cana, todo el exilio, toda la clandestinidad a mi regreso y toda la cana posterior en Punta Carreta, en Libertad. Y cuando salí lo salvé y pude entregárselo años después al Beto Bianchi, a su autor, que no tenía copia. Qué bueno. Ese poema se salvó. Ese poema estuvo en cana, salió en Libertad, pasó olímpicamente. Por las vicisitudes. Bueno, pero él se creó mucho en las cárceles, mucho, de todo tipo de creación: pintura, dibujo, cuento, poesía, correspondencia exquisita. Se salvó mucho, se perdió mucho, y por suerte se ha ido recogiendo en trabajos editoriales algunos elementos de esos periodos, ¿no?
A la salida tuvimos la suerte de tener la comprensión de las organizaciones políticas que habían tenido integrantes presos. Formamos lo que se llamó el SIC, un Centro de Integración Cultural o Centro de Investigación Carcelaria, y allí pudimos recopilar y publicar 5 libros, entre los que están la primera antología de poesía carcelaria y la primera antología de narrativa carcelaria. Esas han sido publicaciones fundantes. Quiero destacar, por ejemplo, que un compañero que no había escrito antes, que empezó a escribir en la cárcel, que su primera publicación fue en la narrativa de los presos políticos, esa publicación de cuentos. Este año que pasó fue el premio del Ministerio de Cultura a la revelación, que es Pedro Yudes. Pedro, claro. Ese compañero siguió escribiendo, hizo su obra, y bueno, muchos años después se le reconoce como revelación. Revelación, cierto, con la novela. Eso es interesante. La cárcel fue alimentada por compañeros creadores, desde todo punto de vista, ¿no? Recibir el cuadro de un compañero que pintaba y tenerlo 2 días en la celda era un disfrute. Escuchar la música por ventana del compañero que guitarreaba y cantaba era un disfrute. El arte ayudó a soportar la situación y la reflejó y la documentó, y eso ha quedado como legado. Hoy están las publicaciones, hay grabaciones inclusive de canciones creadas en la cárcel, y es una forma de fugarse, de liberarse. Crear en la cárcel te ayuda a salir. Son ventanas, son túneles y son zafes. Crear es liberarse. Son formas de sobrevivir también, de resistencia, de mantenerse también un poco lúcido, creando, ¿no? Además, con una misión extra plus, que es documentar, testimoniar. Hay una metodología judía de toda su historia de persecución que se llama samizdat, que el judío perseguido en las distintas situaciones que le ha tocado vivir a ese pueblo, ha registrado en documentos, en testimonios, lo que estaba viviendo, y lo ha guardado como pudo, en una pared, en un piso, en un mueble, y alguien, con el sentido de que alguien alguna vez lo va a encontrar. Sí. Y eso ha ocurrido. Se han encontrado documentos importantes de testimonios de las vicisitudes de ese pueblo por los samizdat que fueron quedando. Bueno, el preso tenía esos recursos. Claro. Tenía esos recursos de la microescritura, guardar en pastillas forradas de nylon, exportarlas en la boca, en el ano, en fin, y sacar ese tipo de material hacia afuera. Eso ha salvado mucho material creado, y fuimos aprendiendo y hemos ido mejorando la metodología, y era muy eficaz. Sí, sí. Hubo distintos tipos de arte, ¿no? Lo estaba pensando ahora. Tengo en mi casa un collage hecho por el Beatle Ferrario. Él hizo primero el collage y luego lo iba a pintar, ese collage. Yo tengo el collage y la pintura lo tiene el compañero Guido en la cooperativa de vivienda, está, ¿no? Claro. La pintura de ese collage, ¿no? Fue arte que se hizo, la creación mucho. Sí, y además, bueno, se fueron ganando batallitas, ¿no? En lo personal logré una que para mí fue muy importante, me mantuvo toda la cana activo, fue poder sacar por visita como manualidad pequeños libros artesanales de poesía. Entonces yo era sistemáticamente sacaba, sí, una treintena de trabajos, perdí también otros tantos, pero lo sacaba en forma de libro artesanal de un solo ejemplar. Y bueno, después de muchos rechazos y muchas requisas, y terminaron aceptando, y eso salía como manualidad. De manera que es posible crear dentro de la cárcel, es posible salvar la creación, y por lo menos hay que intentarlo. Es fundamental.
sí, tanto la escritura como lo que fue otro tipo de arte, ¿no? La pintura, música también que se creó, claro, en los penales. Todas las artes plásticas, los grabados, los trabajos en hueso, en las artesanías, bueno, muchas de ellas ya llegaron al desarrollo hacia el arte, ¿no? Dejaron de ser artesanía, pasaron a ser arte. Los telares, el tejido, bueno, fue muy importante. Y eso lo disfrutábamos entre nosotros y además nos comunicaba con el afuera y lo disfrutaban los de afuera cuando salía el material. Y de eso grabado, por ejemplo, hoy Ediciones de Crisol, el logo de las publicaciones de Crisol fue un grabado de compañero, claro, sí, es ese, de Rojas. Está mostrando, le hemos mostrado la tapa de un libro, que está el grabado que hizo el Fito Rojas, claro, que hoy es el logo de la publicación de Crisol, ¿no? Sí. Lo seguimos manteniendo, ¿no? Y así hubieron mucha artesanía, ¿no? Hace poco andaba circulando el trencito, aquel almanaque que se hizo con trencito, claro, idea de Pepo Zamay y algún otro compañero. Claro, Planograph. En Planograph que se pudo hacer, ¿no? Esa era esa batallita que se iban ganando, consiguiendo. Y en materia de literatura, bueno, fueron cayendo compañeros escritores, por lo tanto también eso ayudó a aumentar el cúmulo de creadores. El trabajo para los verdugos que requisaban y censuraban, y bueno, ya había muchos creando dentro de la cárcel. Claro. Y muchos defendiendo lo que creaba el compañero, escondiendo como podían, ¿no? Sí, ayudando a salvar el material. Anduvieron algunos libros escritos allá, también circulando, ¿no? Circulando, anónimos, clandestinos, manuscrito, después se perfeccionó, se pasó a máquina, se terminó legalizando o legitimando el ejemplar, disimulado como una edición comercial que había entrado, y terminó en Biblioteca Central, autorizado. Qué bueno. Claro, con el sello en la página 30. Con el sello en la página 30. Claro, yo le decía al Sogará, yo tenía a Carlito Lescano frente a mi celda y nunca me enteré que escribía, por ejemplo, y tuvo un montón de creación ahí en el penal, claro, en el mismo piso con él. Sí, yo me entero que Carlito vivió la experiencia difícil del segundo piso. El segundo piso, los compañeros que vivieron la cana entera en el segundo piso, fue la más difícil de todas. Sí. Era un piso rigoreado, con mucho verdugueo y con muy poco tiempo fuera de la celda. Ellos pasaban 23 horas adentro de la celda. Como mínimo. Por lo tanto, estaban aislados del resto de las posibilidades de salir a trabajar a la planchada, etcétera. Y Carlitos un día, cuando se puso a escribir, yo me entero que pide autorización para escribir. Obviamente se la negaron. Y desde ahí quedó en la mira para todas las requisas sucesivas, porque este tipo empezó a escribir. Claro. Vamos a joderlo. A lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Ay, aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor, la quieta calle donde el eco me dijo: tuya es su vida, tuyo es el querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.
frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Bueno, y acá estamos volviendo a este tercer y último bloque con esta canción que también es una versión de Susana Baca del tango Volver, en honor a nuestro invitado también y a su alma tanguera. Y me pareció que podía ser interesante para volver a esta idea del volver, ¿no? ¿Qué pasa con el creador cuando sale de esa etapa de reclusión? ¿Qué pasa con la persona? Sí, claro, pero ¿qué pasa con el creador? ¿Qué pasa con el arte después de? Bueno, seguimos con Miguel. Bien, el arte, podemos decir como dijo Palito Gómez, Hugo Gómez Palito, compañero de celda, poeta, la cárcel es a veces, pero siempre te quiero. El arte lo mismo. El arte en la cárcel es a veces, pero siempre es arte. Entonces salir con una herramienta creativa a integrarse a la sociedad, como era la salida de los presos, era eso, volver a reintegrarse a la sociedad después de haber estado
12 años bajo una tapita de refresco. Fue interesante porque fue un vehículo de comunicación inmediata. Si cantabas, salías y cantabas en un comité de bases, si escribías poesía, leías tus versos, y si pintabas, podías exponer en la Asociación Cristiana. Claro. Entonces, claro, la gente te recibió con los brazos abiertos y recibió tu arte también con los brazos abiertos, y las orejas abiertas, ¿no? Y los ojos abiertos. De manera que el arte siguió siendo, como fue en la cárcel y como había sido antes de la cárcel, uno de los vehículos fundamentales de comunicación, de emociones, de belleza, de estética, pero también de ideas. Y eso es el arte. Es un gran motor, un gran pulmón en todas sus expresiones para comunicar, hermanar y liberar. Por lo tanto, viva el arte, viva la poesía, viva el canto, ¿no? Claro. Y si de poesía hablamos, ayer falleció Saúl Ibargüen Islas. Sí, ¿no? justamente Saúl es un poeta uruguayo radicado en México desde hace muchos años. Perseguido por la dictadura, que tuvo que... Perseguido por la dictadura, tuvo su primer exilio político. El segundo fue cuasi político, su exilio, pero muy fermental. Creó mucho, escribió mucho, gestionó mucho la cultura, dirigió centros culturales, revistas, escribió muchos libros en México en estos años, y era un militante social y político de larga trayectoria y de mucho aguante, ¿no? Bueno, ayer se nos fue, 88 años, y claro, frente a cosas así, el poeta responde y le escribe un poema, de esos poemas que nos gustaba leer en la cárcel y que todavía tiene un clima de cárcel y de militancia, ¿no? Es un tango negro. Saúl escribió tangos negros con esos nombres. Yo también escribí tangos negros con esos nombres y era una coincidencia interesante, ¿no? Qué bueno. Entonces escribí el tango negro por el camarada Saúl. A Saúl Ibargüen Islas, porque la vida. Para nosotros, Saúl, San Petersburgo continúa siendo Leningrado, aunque digan que no los comisarios del mundo. No podrán convencernos, no pudieron contigo. Tu verso, tu voz, siguió nombrando las cosas por su nombre, cada vez con más furia y desencanto, cada vez con más ira encendida, indignada, cada vez con más armas afiladas, esas que degüellan ofensas ideológicas, con el filo de luz brutal, fatal de la palabra. Has cortado pescuezos cuando correspondía, dado tus buenos tajos en cogotes infames, has dicho hasta el final lo que había que decir. Tu poesía, Saúl, queda sembrada. El tango negro es rojo, hermano. Para nosotros, seguís siendo nosotros, camarada. Muy bueno. Yo lo conocía, Saúl. Muchas gracias, Cristo. Lo conocía Saúl en Rivera, como era conocido como el comunista, como decía Saúl, el profesor de literatura, jugaba al básquetbol, toda esa cosa lo conocí también, ¿no? Bueno, seguimos charlando con Miguel. Recordemos que Miguel Cristo Olivera fue fundador de Crisol, también eso, el primero compañero que se le ocurrió la idea esa de fundar una organización de los presos políticos, ¿no? Pero estamos hablando hoy como un artista canero, ¿no? Está paseando un poco por las distintas cárceles que supo conocer. Sí, tiene que ver, cuando salimos los presos también tenemos la tendencia fundante. Sí. Siempre queremos fundar algo. Sí. Entonces salimos de la cárcel y fuimos saliendo de la cárcel y no había nada. Estaba el 26 de marzo, que era quizá nuestra expresión afuera. Y lo primero que fundamos, 3 o 4, fue la Comisión Nacional de Liberados, se llamó. Que empezamos a preocuparnos por lo que iban a salir, que quedaban unos cuantos todavía, eran los finales del 84, y preparar la salida final. Y bueno, ese fue como el inicio de la idea que después cuajó en Crisol años después. Claro.
era de cajón que la solidaridad nacida en la militancia y luego En la cárcel. en la cárcel tenía que cuajar de otra manera, social y fraternal, y así fue Crisol. Claro. Qué bueno. Así sigue siendo. Sí. De manera que, bueno, está vinculado a eso. Crisol también le ha dado importancia a la creación carcelaria. En toda su historia ha tenido exposiciones, recitales de la creación hecha en cárcel, y los compañeros creadores se han podido manifestar allí, ¿no? Sí. Claro, se presenta por tener algún libro, Claro. o alguna publicación. Ahora seguimos impulsando las crónicas de los años duros. Estamos para el segundo tomo, nos están llegando ya trabajos, así que Claro, seguimos. además, hay una vieja escuela, decía, antes de la salida final, en una casa de la calle Cebollatí, funcionaba las madres y familiares de los presos preparando los paquetes de los compañeros, Sí. y cuando era inminente la salida se transformó en la Casa del Liberado, Cierto. ¿no? Bueno, en la Casa del Liberado 2 veces por semana se hacían peñas folclóricas, literarias, y allí iban a los cantores populares de la época a alegrar a los compañeros y a los familiares, y los compañeros salidos de la cárcel. Claro. Llegaban ahí a buscar su pullover, su camisa, Sí. sus zapatos, pero también se integraban, cantaban, agarraban la guitarra. Cierto. Así que también salimos de la cárcel cantando, ¿no? También. Claro. Sí, cantamos, cantaron, no me incluyo, pero que cantaban adentro de la cárcel. Habían muy buenos músicos, Sí. y buenos cantores, sin duda, ¿no? Sin duda, sí, sí. Veo que trajiste una serie de libros, esas publicaciones. Sí, traje del los 5 SIC. libros que publicó el SIC, el Centro de Investigación Carcelaria, el Centro de Integración Cultural, que es poesía, que es narrativa carcelaria. Traje algunos libros míos. Yo tengo una vasta producción editorial. Yo voy en el título número 42 publicado. Vengo publicando desde Qué el bueno. 63, y bueno, Qué bueno. de manera Ese que- Canemas lo tengo. y tengo un trabajo, tengo una obra de Cana muy vasta, yo calculo que son una decena de libros que quedan por publicar. Lo estoy encarando porque los años se nos vienen, como dice el Mau Mau, nos quedan 15 afeitadas y 2 cortes de pelo. Claro. Entonces hay que armar todo antes de irnos. Y clásico. tengo planteado publicar de 2 formas, en papel y digitalmente, Ahí va. la obra de Cana, que es la de Punta Carreta, que es la del exilio y que es la de Libertad. Y ahí son 10 libros. Inclusive hay hasta un cancionero, una 50 de canciones que fuimos componiendo en la cárcel, ¿no? Qué bueno. ¿Y quién hay algún registro de las canciones? No. No, hay algunas que tienen letras de Punta de Rieles, otras que tienen letras Ah. música propia del Penal de Libertad. Claro. Hay mucho material que es lo que estoy encarando de aquí en más, ¿no? Decíamos eso de que el escribir ayudó mucho a muchos compañeros a sobrellevar mejor la cana, ¿no? A otros nos costaba escribir las cartas, cuando había que llenar los 25 renglones en las cartas, nos costaba eso, ¿no? No nos dio para pasar de ahí, ¿no? Pero también hubo un compañero que se dedicaron a escribir después que salieron, Sí. ¿no? Que allá no escribieron y salieron y se pusieron a escribir, ¿no? Y eso es importante también para que se conozca un poco ese pasado, ¿no? Ese periodo, ¿no? Sin duda, sí, la creación posterior a la cana, referida a la cana, es un testimonio. El testimonio es una base fundamental para la memoria y para la reconstrucción histórica de los hechos del pasado reciente. Los compañeros han ido entendiendo esa necesidad, y aún no siendo un escritor de pluma ejercitada o formada, viene bien cualquier tipo de expresión testimonial. Esto es como una recomendación permanente entre nosotros, ¿no? Claro. No importa que vos expresalo, registralo y compartilo.
esa es la idea de las crónicas de esta, que no es concurso Exactamente. literario, no es nada de eso, simplemente testimoniar, que Claro. se sepa, para, digamos, conocer ese pasado, para con la idea de la no repetición, ¿no? Que no Exacto. tenga que vivir las nuevas generaciones lo que vivimos, que vivió nuestra Sí, sí. generación. Por eso es importante testimoniar. Es muy importante. Y el que no sepa que escribir no es válido eso, ¿no? Porque vos de alguna forma te podés escribir, Podés plasmarlo. como decía el Hugo Berregido, después le pasamos la lija fina, Claro. y corregimos la falta de ortografía y ya está, Claro. ¿no? Importa Lo que valioso es el testimonio. el testimonio como le Claro. salga, Sí, ¿no? sí. Como puedan escribirlo, ¿no? Sí. Se pueden enviar a Crisol, lo pueden enviar al correo crisolaciendomemoria@gmail.com, todos esos testimonios, ¿no? Bueno, Miguel, te vamos agradeciendo tu visita, tenés mucho más para Sí. para aportarnos sin duda en este tema. Vamos a seguir con otros compañeros, capaz que algún día te volvemos a invitar Sí, capaz a que seguir sí. charlando, ¿no? Más adelante. Claro. Porque estaría bueno también comentar un poco lo que fue la radio. Sí, La experiencia de eso la es radio interesante. nacional, Sí, sí, sí. la- Muy sí, compañeros que en la biblioteca, hubieron muchas actividades que se consiguieron hacer, ¿no? Hasta la radio y las charlas, la enseñanza de música que nos hacía el Chango Estrella, Claro, ¿no? La música clásica nos empezó a mostrar que Sí, para sí. amansar la fiera, al decir de la Bruja Lazo, música para amansar la fiera, nos pasaba el Chango Estrella. Por eso nos vamos despidiendo y te agradecemos hasta la próxima audición, por verdad, memoria, justicia, reparación y nunca más terrorismo Estado. Muchas gracias. Hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes. Dale, viernes. voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas voces.